Sabe que el Señor en cada culto tiene algo nuevo preparado, amén. En la mañana ya recibimos, fuimos bendecidos por la presencia, por la palabra del Señor. Pero en la noche, en esta noche, el Señor ha preparado algo nuevo, amén. Porque el Señor no nos va a dar algo viejo, algo caducado. El Señor siempre nos da algo nuevo. Así que, amado hermano, disponga su corazón para recibirlo. Quiero compartirle, amado hermano, en esta noche acerca de dos vasijas que nos habla en el libro de Jeremías 18 y 19. Ahí encontramos dos experiencias y dos cosas que Dios le manda hacer a Jeremías. Y en el capítulo 18 encontramos acerca del alfarero. Y Dios le dice al profeta Jeremías, le dice: te vas a ir a la casa del alfarero. ¿Qué es un alfarero? Es un hombre que se dedica a hacer vasijas ¿de qué? De barro, ¿sí? Eso se hace con el lodo, con agua, con una maquinita que ahí da la vuelta. Y Dios le da la orden a Jeremías y le dice: ándate allá a la casa del alfarero, ve, y ahí te voy a hablar. Entonces Jeremías va apresuradamente y empieza y baja donde estaba el alfarero y mira lo que el alfarero estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el alfarero? Estaba haciendo una vasija. Le estaba dando forma, y yo imagino que Jeremías estaba mirando ahí atentamente cómo el alfarero dice que le daba la forma a la vasija, pero que pues cuando tenía algún defecto que pasaba, tenía que deshacer la vasija y volverla a hacer. ¿Para qué? Para que esta vasija quedara perfecta, que fuera un modelo bonito y que quedara perfecta, sin fisuras y también sin ningún defecto, para que pueda ser útil para llevar el agua, el aceite o en lo que pues la gente pueda ocupar. Y entonces Jeremías, mientras miraba esto, el Señor le habla y le dice: ¿no podré yo hacer así con ustedes, casa de Israel? Y Dios le estaba haciendo un llamado a este pueblo y le estaba haciendo un llamado al arrepentimiento, porque habían pecado, habían fallado, pero Dios les estaba dando una oportunidad. Y lo que estaba dando a entender con esta vasija es que no importaba el pecado que ellos habían cometido, porque no hay pecado más grande que Dios, no hay pecado más grande que el amor de Dios. Y les estaba dando a entender que no importaba lo que ellos habían hecho, lo importante era que ellos se arrepintieran y se volvieran a Dios. Y Dios los iba a perdonar, los iba a sanar y los iba a restaurar. Y seguido de eso, en el capítulo 19, vemos que Dios le da otra orden a Jeremías. Y le dice: Jeremías, necesito que vayas y compres una vasija, pero ya hecha. La primera vasija que estaba siendo hecha, recién la estaban formando, estaba fresquita. Pero la otra vasija, le dice Jeremías: compra una vasija que ya esté hecha, que ya esté seca, y vas a llevarla, vas a ir afuera al pueblo, vas a llamar a los ancianos. Los ancianos eran un tipo de testigos, y ahí vas a dar la palabra que yo te voy a dar. Jeremías obedece, compra la vasija, se va fuera del pueblo, llama a los ancianos, al mismo pueblo, y empieza a hablar. Y le dice: así ha dicho el Señor, por cuanto ustedes no han querido arrepentirse, Dios va a hacer esto con ustedes. Entonces cogió la vasija y la rompió. Y le siguió diciendo: por cuanto no han querido arrepentirse, van a ser como esta vasija que ya rota, no tiene más restauración. Entonces, mire, amado hermano, dos mensajes a través de dos cosas simbólicas. La primera vasija, que representa una restauración, que por más grande que sea nuestra falla, nuestro pecado, si nosotros no nos salimos de las manos del alfarero, que es Dios, vamos a tener la oportunidad de ser ¿qué? De ser restaurados, de ser perdonados, de ser hechos de nuevo. Y el quebranto de la vasija, esas vasijas nos representan a cada uno de nosotros. El quebranto, ¿qué es lo que representa? Muchas veces ese momento de dolor, esa aflicción que a veces viene a nuestra vida. Eso representa ese quebranto, el que el alfarero le deformaba y le volvía a hacer. Representa esos momentos duros por los cuales atravesamos, esa aflicción, a veces la tristeza que nosotros tenemos. Eso representa ese quebranto. Y el quebranto, amado hermano, puede venir por dos cosas.
Puede ser que venga quebranto a nuestra vida a causa de que nosotros mismos nos buscamos ese quebranto. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Porque a este pueblo Dios una y otra vez les había dado su ley, les había dado su palabra, pero ¿qué pasaba? Que ellos no querían, y la Biblia dice, ellos no querían arrepentirse, no querían obedecer. Y a causa de esto viene el quebranto. ¿Cuál fue el castigo para ellos? Ser llevados cautivos por otra nación más grande, ser saqueados, ser destruidos. Y el quebranto, amado hermano, puede venir por eso, por nuestra desobediencia, porque no hemos sabido sujetarnos a Dios y a su palabra. Vienen momentos de quebranto, son las consecuencias de nuestras malas acciones. Pero también puede venir quebranto a nuestra vida porque es propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito con nosotros, porque quiere formar algo en nuestra vida. Sea que el quebranto venga por nuestra culpa o sea que el quebranto venga por propósito de Dios, Dios siempre va a aprovechar eso, amado hermano, para hacer algo bueno en nosotros, para hacer algo nuevo en nosotros. Y sabe, amado hermano, aquí lo importante es, si hemos sido quebrantados de alguna manera, sea por culpa nuestra, sea por propósito de Dios, aquí lo importante, amado hermano, es que nos quedemos en las manos del alfarero. Porque si nos pasa como esa vasija que ya salió, que ya fue rota, dígame usted, ¿a usted se le ha roto una taza, un vaso de vidrio? ¿Qué pasa? Por más que la pegue no va a quedar igual. Por más que usted la pegue, va a quedar medio como era antes. Eso sí es que alcanza a juntar todas las piezas, porque a veces se rompen así chiquititas y es imposible volverlas a reunir. Y aún si usted reuniera todas las piezas, no le va a quedar bien y no le va a ser útil, porque por más que ponga agua, ¿qué pasa? Se va a filtrar, se va a salir. Entonces, el quebranto puede venir a nuestra vida, pero lo importante es que no nos salgamos de las manos del alfarero. Porque mientras estemos fresquitos en sus manos, Él, aunque nos deshaga, nos va a volver a hacer. Nos va a volver a dar la forma, nos va a volver a moldear, y va a hacer de nosotros unas vasijas hermosas, unas vasijas bellas, unas vasijas útiles en las manos del Señor. Entonces, amado hermano, tenga en cuenta eso. Hay momentos difíciles en los cuales nosotros nos sentimos quebrantados. Puede ser culpa nuestra, puede ser propósito del Señor, pero aquí lo importante es no salirnos de las manos del alfarero. Y quiero hablarle, amado hermano, de David. ¿Cuál fue la experiencia de David? David nosotros conocemos como Dios lo llama, como Dios, de haber sido un pastor de ovejas. ¿Qué pasa? Lo unge para ser rey de una nación. Era un jovencito. Pasa que David, a pesar de que fue ungido para ser rey de una nación, de Israel, él enseguida no entró al trono. Él enseguida no fue a sacar al rey que estaba, por más malo que era ese rey, por más mal que se había portado, no se presentó delante del rey y le dijo: a mí Dios me ungió, Dios está conmigo, así que fuera. No. Cuando David fue ungido, ¿qué pasó? Empieza una persecución. Porque el rey que estaba en ese momento se llena de celos, se llena de envidia y lo empieza a perseguir. Y David tuvo que moverse de un lado a otro, aún de irse a vivir con los enemigos de Israel para guardar su vida. ¿Y usted cree que David era feliz huyendo? No era feliz huyendo. A él lo perseguían, era para matarlo, él tenía que andar escondiéndose. Y yo no creo que David haya estado feliz. Obviamente le alababa al Señor a pesar de todas las cosas que le pasaban, pero por dentro él sentía un quebranto. Él sentía una aflicción porque no podía estar en paz, no podía estar tranquilo. Él no sabía si se metía en una cueva y dormía, ya lo encontraba y lo mataba. Entonces ese quebranto, y se dice que 7 años David pasó así, huyendo, escondiéndose. Y esos 7 años fueron 7 años ¿de qué? De preparación. 7 años en los cuales el Señor le fue formando el carácter para que fuera un rey que ayudara al pueblo de Israel. 7 años en los cuales él sintió, sí, muchas veces sintió quebranto, muchas veces sintió aflicción, a veces caía, a veces se levantaba, a veces se desanimaba, otra vez se animaba. Pero fueron 7 años en los cuales el Señor le preparó y formó en él un corazón de rey. Porque David fue un hombre, y si usted lee los salmos, David fue un hombre que siempre oraba por el pueblo. Señor, que tu salvación venga a Israel, que tu bendición sea sobre Israel. Señor, aquí está, este es tu pueblo. Y esos 7 años le sirvieron.
Pero aquí lo importante es que David nunca se salió de manos del alfarero. David pudo haber renegado y dicho: Señor, me ungiste como rey y mira lo que me está pasando. Pudo haberse enojado con Dios y haberse alejado y decir: tú me mandas a ser rey, me unges, pero mira cuál es mi condición. Sin embargo, David no se sale de la voluntad perfecta de Dios y así años después llega al trono de Israel. Amén. Y fue un rey que caminó con Dios. Más adelante nosotros vemos que él otra vez es quebrantado, pero ahí sí fue por causa suya. El primer quebranto fue por propósito de Dios. Dios quería que él tuviera un corazón de rey. El segundo quebranto él se lo buscó, porque sabemos el pecado que cometió David. Cometió adulterio, cometió asesinato, mintió encima de todo eso. Bueno, ya sabemos. Pero viene quebranto a su vida. Él obviamente se arrepiente. Mire, a pesar de todo, David no se salió de las manos de Dios. Porque cuando Dios viene y lo confronta a través del profeta, David no reniega, sino que le agacha la cabeza y dice: sí, Señor, he pecado contra ti. Y él entra en un tiempo de oración y de ayuno, pero todo eso, con todo y eso, el Señor, ¿qué pasó? Mandó juicio sobre él, sobre su casa. Pero David no renegó, porque toda mala acción, hermano, tiene una consecuencia. Y a pesar de todo, David no renegó. Dios le dijo: el hijo que va a tener esta mujer tuyo de ese adulterio, él no va a vivir, va a morir. Y más adelante la espada se va a levantar en tu propia casa. Juicio vino sobre él a pesar de que se arrepintió. Pero mire, aún así, aunque recibió ese quebranto, recibió esa sentencia, David no se salió de las manos del Señor. ¿Pudo haber renegado? Pudo haberlo hecho, aunque no tenía el derecho, porque él tenía la culpa. ¿Pudo haber renegado? Sí. ¿Pudo haberse salido de las manos de Dios? Sí. Pero él se mantuvo firme. Clamó a Dios, aceptó la reprensión, dijo: Señor, sí, acepto lo que has dicho para mí. Y eso logró formar en él un corazón adorador. Un corazón que en todo tiempo adoraba al Señor. Un corazón que en todo tiempo buscaba al Señor. Eso logró desarrollar en David haber sido un rey que conducía al pueblo a que buscara de Dios. Porque David organizaba los cultos y convocaba al pueblo para que fuera a alabar y adorar al Señor. Porque él sabía lo que es ser quebrantado, él sabía lo que es haber caído en pecado, pero también sabía lo que es ser levantado, ser perdonado, ser restaurado. Y todo ese quebranto formó en él un corazón agradecido con el Señor. Porque los que hemos fallado aquí sabemos lo que es estar en el suelo y sabemos lo que es estar, como dice uno de los salmos, en el pozo. Pero también sabemos lo que es clamar a Dios, arrepentirnos, pedir perdón, y sabemos lo que es ser perdonados, lo que es ser levantados, lo que es ser restaurados. Y eso ha formado en muchos de nosotros un corazón adorador. Un corazón que no tiene reparo ¿en qué? En darle gloria, en darle alabanzas al Señor. Todo eso formó en David que él fuera alguien que alababa al Señor con gozo. Alguien que se deleitaba en la presencia del Señor. Y de ahí nosotros vemos la historia que David, ¿qué dice? Él dice que danzaba, remolineaba en la presencia del Señor. Todo eso formó, todo ese quebranto formó ese corazón en David. Y sabe, a veces esos quebrantos vienen a nuestra vida para que nuestro corazón sea ¿qué? Sea formado como un corazón adorador, como alguien que alaba al Señor, como dice el Salmo, en todo tiempo. Y entonces, mire, lo importante es mantenerse en manos ¿de quién? Del alfarero. Si usted pasa por momentos de quebranto, amado hermano, no se salga, no reniegue, porque si usted se sale, ¿qué pasa? Le va a pasar como esa vasija que se rompió y ya no tuvo oportunidad de ser pegada, de ser restaurada. El otro ejemplo que le voy a hablar, amado hermano, es Josué. Josué fue un líder que Dios levanta en el pueblo de Israel. El primer líder que los llevó a salir de la esclavitud fue Moisés. Pero ¿qué pasó? Moisés no iba a estar eternamente. Por mandato del Señor, que le dijo: Moisés, ya es tu tiempo de irte conmigo, vamos. Y ahora el mando, ¿a quién le tocaba? A Josué. Pero para Josué, amado hermano, no era una tarea fácil. Si usted lo medita y si usted lee la Biblia,
La tarea que Josué tenía que hacer no era nada fácil. Primeramente tenía que lidiar con un pueblo que ya sabía que se iba a perder. Porque cuando Dios le traspasa el liderazgo, él ya sabía que ese pueblo se iba a perder tras los ídolos. Y Josué tiene que lidiar con eso. Y él ya sabía lo que le esperaba. Lo otro con lo que tenía que lidiar era el dolor de haber perdido a su líder Moisés, porque ellos estaban unidos y obviamente había afecto ahí. Y tuvo que lidiar también con el dolor de haber perdido a su líder. Tuvo que lidiar también con todos los obstáculos que obviamente ya había entrado a esa tierra, él ya sabía, aunque fue uno de los valientes. Pero si usted lee en el capítulo de Josué, en el capítulo 1, ¿cuál es la recomendación que una y otra vez le dan a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. 2, esfuérzate y sé valiente. 3, y en la cuarta vez el pueblo mismo le dice, nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas, solamente tienes que esforzarte y ser muy valiente. 4 veces. Ahora, ¿por qué le decían a Josué esto? Obviamente porque dentro de él sentía algo de temor. Porque la tarea, la asignación no era nada sencilla. Y entonces Josué pasa por ese momento de quebranto, aún por el dolor de haber pasado a Moisés, porque dice que a él lo sepultaron ya, pero ahí pues lo lloraron, dice como por 30 días, y pasa por ese momento de quebranto, de aflicción. Eso no fue algo que él se buscó, eso fue propósito del Señor. Porque, amado hermano, saltar de un llamado a otro no es una transición fácil. Recuerdo, amado hermano, cuando a mí el Señor me llamó a cantar, y yo les he contado aquí a los de la alabanza, porque a veces uno tiene ese miedo de dar el salto. Pero cuando a mí el Señor me llama a cantar, yo no sabía cantar. Yo no sabía, no he tenido una de las voces más melodiosas. Yo no sabía, lo que sabía yo era guitarra, y yo era feliz con mi guitarra. Así estuviera atrás, pero yo era feliz. Pero de un momento a otro, de una me dijeron, tienes que cantar. Y yo no sabía. Y entonces, yo le decía, Señor, yo no voy a hacer eso, porque yo no sé. Y hubo momentos en los que lloré, y le decía, Señor, tú te equivocaste, yo no puedo, yo no sé. La gente se va a espantar si yo canto, Señor, se va a ir la iglesia, se va a quedar vacía. Yo lloraba, hermano, yo lloraba. Porque a veces teníamos los ensayos y yo lloraba porque yo no podía. Pero con todo y eso, y varias veces yo después, en los cultos, yo llegaba a los cultos y decía, después del culto yo voy a hablar con el pastor y le voy a decir que no. Y siempre en los cultos del Señor me hablaba, me daba palabra. Y entonces me hacía arrepentirme de ir a hablar con el pastor y ya no le decía nada. Pero aún así, con todo y eso, hermano, me tocó saltar. Me tocó saltar, me sentía como a los pajaritos cuando la mamá les empuja para que aprendan a volar. Así me sentía, hermano. Y no fue nada fácil, por eso entiendo yo a Josué. Que no fue esa transición, no fue nada fácil. Y ese momento de quebranto estuvo también formando ese corazón del líder que Dios quería. Ese momento de quebranto por el cual yo pasé, formó en mí muchas cosas. Formó en mí muchas cosas. Hubo gente linda que sí me decía, usted tiene una voz bonita, pero yo sabía que no era. Que era por darme ánimos, por darme alientos. Y hubo mucha gente que también, yo vi gente que se burlaba de mí. Cuando yo empecé a tocar el piano, yo vi gente que se burlaba de mí. Y en un culto hubo, y yo recuerdo esa noche, yo me puse mal, yo tenía ganas de llorar. Porque uno no nace aprendiendo. Y entonces el Señor me ministró y me dijo, tienes dos opciones. Te quedas llorando en tu desgracia, en tu desánimo y dejas ahí. O te vas a la casa, sigues repasando, sigues haciendo y mejoras y les callas la boca. Entonces, siempre va a haber dos opciones. ¿Cuál es la que uno escoge? Y esos momentos de quebranto forman en nosotros muchas cosas. Un corazón adorador, un corazón paciente. Forman en nosotros la fe.
y forman en nosotros muchas cosas. Y Josué lo que aquí necesitaba era que su corazón fuera moldeado para ser un buen líder. No fue una transición fácil. Y después todo el pueblo, y después mire la promesa tan hermosa que Dios le hace. Y Dios le dice: así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Amén. Qué tremenda promesa, amado hermano. Así como, porque Moisés era el líder. Prácticamente Israel lo idolatraba a Moisés hasta ahora. La ley de Moisés, la ley de Moisés. Y también Josué tuvo que lidiar con eso. De que muchos quizá lo veían, lo menospreciaban y decían: ¿qué va a hacer como Moisés? Y Moisés era único, era genial. Y Josué tuvo que lidiar también con eso, pero ese quebranto le llevó a desarrollar ese corazón de un buen líder. Y Josué entran, toman posesión de la tierra, Dios le empieza a hablar, Dios le da instrucciones, él obedece a Dios y condujo al pueblo a que tomaran la promesa que Dios les había dado. Conquistaron la tierra, derribaron gigantes, poseyeron la tierra, echaron ahí a la gente pues que obviamente Dios les dijo que sacaran. Tomaron posesión de la tierra, esa tierra ya era suya. Empezaron a vivir en libertad, ya nadie les oprimía, lo que ellos sembraban cogían los frutos y comían, ya no eran esclavos. Y Josué, antes de morir y ya en sus últimos días, Josué es uno de los hombres que dice: todo lo que el Señor me prometió, yo lo vi cumplido. Gloria a Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque ese quebranto le sirvió. ¿Pero por qué? Porque él no se salió de las manos del alfarero. ¿Usted qué cree que le hubiera pasado a Josué si él decía: no, Señor, yo no puedo? Si hubiera renegado y hubiera dicho: Señor, esto es muy grande para mí, yo no voy, yo no le doy la talla a Moisés, no le llego los talones a Moisés. Josué quizá hubiera por ahí, quizá Josué, si no tomaba el reto, si se salía de las manos del alfarero, corría el peligro de haber corrido él también tras los ídolos. Pero Josué un día le reúne al pueblo y les dice: yo no sé lo que ustedes vayan a hacer. Si ustedes quieren irse tras los ídolos, vayan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión firme. ¿Por qué? Porque se mantuvo en manos del alfarero. Si él se salía, él también hubiese corrido tras los ídolos y hubiera recibido tal quebranto que quizá no hubiera podido ser restaurado más. Pero mire, qué importante es que usted y yo nos mantengamos en manos ¿de quién? Del alfarero. Porque Dios es lindo, Dios es bueno. Dios con todo su amor nos tiene, dice, esculpidos en sus manos. Y ahí estamos fresquitos, y si tenemos algún defecto que pasa, nos quebranta, pero nos vuelve a hacer. Y el otro quiero hablarle, Job. Job, la mayoría conocemos la historia de Job. Job fue un hombre que fue quebrantado, pero quebrantado, amado hermano. Él lo tenía todo. Tenía sus hijos, tenía riquezas, tenía tierras. Pero llega un punto en que todo eso se le fue quitado. Murieron sus hijos, se le quitaron sus riquezas, sus tierras, y encima de todo, hermano, una enfermedad le vino a su cuerpo. Y para rematar, viene su esposa, y en lugar de ser esa ayuda idónea que le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Imaginemos cómo se sentía Job en ese momento. ¿Cuál habrá sido tal quebranto que él recibió? ¿Y cómo habrá estado él si se quedó sin nada? Y encima enfermo, y encima los supuestos amigos, en lugar de decirle: vamos, yo te llevo a mi casa, venían a decirle cosas que eran ciertas, cosas que no, pero pues que obviamente no le estaban ayudando. Y entonces Job, en ese quebranto, empieza también a tener días buenos, días malos. Se animaba, se desanimaba. A veces maldecía el día en que nació, a veces bendecía. Un día le reclamaba a Dios, otro día no. Es normal, hermano, es normal. A veces de pronto la gente piensa que uno como cristiano no tiene derecho a estar mal. Es normal. Y Job tiene esos momentos de quebranto en su vida,
Hasta que un día dice que de tanto preguntarle a Dios, Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué? Dios dice que se le aparece. Y entonces él viene a hablar y dice que habló con Dios. Y Dios le empieza a explicar las cosas y Dios le hace entender muchas cosas. Tanto que Job, lo único que yo me imagino que él agachadito le decía, Señor, sí, y ahí lo dice, me parece que en el capítulo 40, le dice, Señor, yo estaba hablando cosas que no sabía. Yo estaba hablando cosas que no entendía. Y entonces le da la razón. Y entonces Job entiende que todo ese quebranto le sirvió para algo. Porque Job, a pesar de tener riquezas y todo lo que tenía, era un hombre que no vivía tranquilo. Y en los primeros capítulos ahí lo habla que él tenía aflicción y en las noches había algo que a él lo espantaba. No tenía paz. Job era alguien que tenía a sus hijos, sí, pero sus hijos no andaban bien con el Señor. Porque él tenía que ir a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por qué? Por los pecados de los hijos. Si usted ve la esposa que tenía que apoyarlo, lo abandonó en el momento que más lo necesitaba. Y entonces Job se da cuenta de que esa no era la mujer que él necesitaba. Quizás estaba con él solo por interés. Sus hijos no andaban bien. Sus amigos no eran tan amigos. Entonces todo ese quebranto, ¿para qué le sirve a Job? Para darse cuenta que las cosas que lo rodeaban no estaban bien. Para darse cuenta que él era un hombre que no estaba viviendo en paz. Para darse cuenta que era un hombre que vivía con miedo constante y que no podía descansar en paz. Y todo ese quebranto le sirvió, pero aquí lo importante fue que Job no se salió de manos del alfarero. Porque Job, con todo y su enojo y con todo lo que él maldecía, ¿qué pasó? No se apartó nunca de Dios. Por eso Job es reconocido como un hombre justo. Como un hombre justo, aunque no todas sus obras hayan sido justas. Pero es reconocido como un hombre justo, porque a pesar de todo nunca se salió de las manos del alfarero. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera salido? Se hubiera quedado enfermo, hubiera muerto. Pero mire, dice, y esto termina relatando en el libro que Job fue bendecido más que al principio. Amén. Que Dios duplicó las cosas, le dio el doble de todo lo que él tenía, porque se mantuvo ahí. Y entonces yo imagino que Job ahí aprendió a escoger mejor sus amistades, aprendió a educar mejor a sus hijos, y a Dios dice que le dio hijas más hermosas. Pero Job seguramente aprendió a enseñarles de Dios, a que fueran hombres y mujeres temerosos de Dios. Escogió bien a la mujer. Ya no se dejó llevar solo por la apariencia, sino que dijo, ya me pasó, entonces ahora sí voy a orar a Dios para que Dios mismo me la ponga. Porque Dios sí pone, hermano, Dios sí pone. Lo que pasa es que a veces no se pide con intención. Pero mire, que Dios le dio una buena esposa, le dio unas buenas hijas. Y Job, todo ese quebranto le sirvió para hacer mejor las cosas. Y el último ejemplo que le voy a hablar de aquellos que no se salieron de las manos del alfarero es Jesús. Capítulo 53, que nos dice que Jesús fue un varón experimentado en quebranto. Jesús fue, de todos los que hemos hablado, el que más experiencia tuvo en quebranto fue Jesús. Y sabemos por todo lo que Jesús atravesó. Fue menospreciado, fue escupido, fue azotado, fue crucificado. Por eso dice que él fue experimentado en quebranto. Y aunque por un momento quizá pensó, por la aflicción que tenía, en abandonar la misión, ¿qué fue lo que él dijo? Se rindió. Padre, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. No abandonó la misión, no se salió de las manos del alfarero. Sabía que le iba a doler, sabía que le iba a costar, pero también sabía lo que venía allá detrás, la recompensa grande que iba a tener. Y Jesús, amado hermano, fue un varón experimentado en quebranto, su vida fue quebrantada. No dice que él fue hecho una sola llaga. Quiere decir que él ni siquiera ya quizás su rostro se le reconocía a causa del maltrato físico que él recibió. Pero mire que él no se salió del propósito, no se salió de ese quebranto. Y así él llegó hasta la cruz y mire, ahora estamos nosotros somos la recompensa.
Amén. Y dice que cuando Él nos mira, que dice, se siente satisfecho. Gloria a Dios. Entonces, miren, qué importante es mantenernos dentro de las manitos del Señor. Si Jesús en ese momento de aflicción hubiera abandonado la misión, ¿qué hubiera pasado? No estaríamos aquí, hermano. No tendríamos gozo de la salvación del Señor. Estaríamos condenados todos al infierno, porque antes de Cristo todos iban al mismo lugar. Pero como Él se mantuvo, y tenemos por eso que adorarle y darle gracias, hoy estamos aquí, tenemos salvación, tenemos sanidad, tenemos restauración. Y estos ejemplos, amado hermano, yo le he hablado de hombres que no se salieron de las manos del Señor, que a pesar de que les dolió, a pesar de que no entendían por lo que ellos estaban atravesando, unos se buscaron el quebranto, o de otros fue voluntad del Señor porque había propósito, pero ellos con todo y eso siguieron. Hubo días buenos, vuelvo y repito, hubo días malos, pero jamás se salieron de manos del alfarero. Y la recompensa que ellos recibieron fue muy grande. Y quiero hablarle el caso del rey Saúl. El rey Saúl, en cambio, fue todo lo contrario. Y mire lo que puede pasar si usted y yo en momentos de quebranto nos salimos de las manos del Señor. Saúl fue el primer rey que Israel quiso. No quiso Dios. Un poco la pastora Joana nos habló el viernes. No era la voluntad de Dios darles rey, porque Dios era el rey de ellos. Pero el pueblo en su terquedad, danos rey, Señor, danos rey. Nosotros queremos ser como las demás naciones. Dios dijo, bueno, les voy a dar rey, pero les advierto cómo va a ser el rey. Ellos ya sabían y con todo y eso, quisieron su rey. Dios les envía un rey, este rey fue Saúl, dice que era un hombre alto, me imagino que era puesto, y todos pues obviamente miraban la apariencia de este hombre, y fue ungido para ser rey, que pudo haber hecho mucho si se quedaba en las manos del alfarero. Pero este rey, al saber que David fue ungido como rey para ser su sucesor, se llena ¿de qué? De envidia, se llena de celos. Era alguien orgulloso, que cuando empezó a escuchar que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, se encendió en ira por dentro, porque la envidia le empezó a quemar por adentro. Y entonces empieza ¿qué? A perseguir a David. Y fue un hombre también desobediente, porque Dios le manda a hacer una cosa y él hace otra. Dios le daba una orden a través del profeta y él hacía lo que bien le parecía a él. Y a causa de esto viene un quebranto a su vida. Dice que Dios manda un espíritu inmundo para que lo atormente. Viene ese quebranto, él mismo se lo buscó. ¿Por qué? Porque abrió puertas. Abrió puertas por envidioso, por orgulloso, por rebelde. Abrió puertas y entonces Dios envía un espíritu inmundo para que lo atormentara. Tal era su tormento que dice que buscaba a alguien de Dios que tocara el arpa para que mientras tocara él fuera libre. Pero él era libre por momentos y el demonio regresaba. Libre por momentos y el demonio regresaba. No fue un hombre que se quedó en manos del alfarero. Porque si él hubiera entendido que ese quebranto venía de Dios, porque él mismo se lo buscó, ¿qué hubiera hecho? Clamado a Dios. Se hubiera vuelto a Dios y le hubiera dicho, Señor, libérame. Libérame, Señor. Pero no, esperaba que otro le orara. Porque David prácticamente eso hacía mientras tocaba el arpa. Esperaba que otro hiciera las cosas, arrebatara la libertad para él, pero él mismo nos iba a clamar a Dios y le decía, Señor, libérame, estoy atormentado, fue mi culpa. Y así Saúl se sale de las manos del alfarero. Viene tal quebranto que hubo un momento en que el Señor le manda a decir a través del profeta, ya tú no vas a estar más de rey. Tú eres cortado del reino de Israel. Y aún así, a pesar de recibir esa sentencia, en lugar de arrepentirse, lo único que buscó fue ser honrado ante los hombres. Porque cuando él recibe esta noticia, lo que le dice al profeta es, no, vamos, adoremos para que la gente vea que yo sigo siendo el rey. Le importaba más lo que la gente pensaba, le importaba más la posición. Y fue un hombre que no estuvo en las manos del alfarero, él se salió. Y tal fue el quebranto que recibió,
que después de haber desechado, ya el profeta no le llevaba más el mensaje de Dios. Ya él no, Dios dice que se apartó de él. Y yo veo en Saúl una de las historias más tristes, porque yo no imagino cómo será la vida del ser humano si Dios se aparta de la persona. De una u otra manera, Dios siempre está con nosotros. Con errores y todo, Él está con nosotros. Pero yo veo en Saúl y me da pena cuando yo leo, cuando dice, y Dios se apartó de él. ¿Usted se imagina si Dios se apartara de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? No hubiera más palabra de Dios, no hubiera más presencia de Dios. Sería nuestro fin. Y Saúl, a pesar de ese quebranto que recibe, no reacciona. Y como ya Dios no le hablaba, como ya no sentía a Dios ni siquiera por momentos, ya el profeta no venía, porque Dios le dijo al profeta Samuel, ya no más con Saúl, no más. Y a Samuel también le dolía. Pero él fue obediente a la orden del Señor. Y como Saúl ya no recibía nada de Dios, se fue a buscar en una hechicera para ver si algo. Y ahí sucede algo, pero que vuelve a confirmarle que él ya estaba cortado del rey de Israel, del reino de Israel. Y él, ¿cómo acaba sus días? Queriendo ganar las batallas en su propia fuerza, porque ya Dios no le acompañaba en las batallas. Se va y va al frente de las batallas, pero Dios ya no estaba con él. Y en esa última de las batallas que salió, también van sus hijos, obviamente, qué tristeza. Mire, cuando nosotros nos salimos de manos del alfarero, no solo es afectada nuestra vida, sino nuestro entorno, nuestras generaciones. Porque ellos también van a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y Saúl sale a la guerra, ¿y qué es lo que pasó? Obviamente él cayó en manos de sus enemigos. Prácticamente él se suicida, porque como ya lo habían herido, pide a otro soldado que lo mate. ¿Por qué? Porque él no quería morir en manos de sus enemigos. Miren, hasta el último fue orgulloso. No se habla de que se haya arrepentido y le haya dicho en su último suspiro, Señor, perdóname. Pero no, hasta el último fue orgulloso. Y fue una vasija que fue quebrada, que fue rota, y ya no tuvo más oportunidad de ser restaurado, porque ya murió. Entonces, mire, qué diferencia tan grande hay cuando nosotros somos quebrantados, pero nos quedamos en manos del alfarero. Tenemos oportunidad, tenemos esperanza. Pero cuando nosotros, por decisión propia y con nuestras actitudes, nos salimos, vamos a ser rotos. Y si a tiempo no nos arrepentimos, nos va a pasar como Saúl, que ya no vamos a tener oportunidad de ser restaurados, no porque Dios no quiera ni pueda hacerlo, sino porque nosotros mismos lo decidimos así. Otro de los ejemplos veo en Caín, amado hermano. Sabemos la historia de Caín y Abel. ¿Qué es lo que Dios quería formar en el corazón de ellos? Un corazón adorador. Porque ellos dicen que llevaban las ofrendas a Dios. Abel llevaba del ganado y Caín llevaba de los cultivos. Y Abel, que dice que él llevaba lo mejor para Dios, él escogía. Yo imagino a Abel viendo entre todos sus ganados y diciendo, ese está bonito, ese color seguro le gusta a Dios, ese está gordito, ese es el mejor, ese le voy a llevar a Dios. O el que más quería. Porque cuando uno cría animales, hermano, uno se encariña con los animales. Yo digo, yo no tendría corazón de criar una gallina y matarla y comérmela. Imagínense lo que Abel sentía. Imagínense, se encariñaba, pero el que más quería, este es para Dios. Porque él escogía lo mejor. Y Dios dice que se agrada de su ofrenda, y dice que obviamente se agradaba, pero Caín empieza a mirar esto y empieza a llenarse de envidia. Y empieza a sentir que quebranto. Y dice que aún su semblante decayó. En lugar de decir, voy a hacer lo mismo que hace Abel, voy a escoger lo mejor. Porque Caín llevaba lo que se le asomaba. Él no se daba el tiempo de escoger y decir, esto seguramente le va a gustar a Dios, ¿no? Lo primero que encontraba, sí, esto está bonito. Y llevaba al altar. Y al ver que Dios se agradaba más de la ofrenda de Abel, viene quebranto a su vida, decae su semblante. ¿Y qué pasa? En lugar de arrepentirse y quedarse en manos del alfarero, se sale.
¿Y qué termina haciendo? Matando a su hermano. Lo mata, lo entierra, quizá él pensaba que nadie lo veía, pero Dios lo estaba viendo. Entonces Dios lo confronta y él fue echado y dice que andó errante por ahí. Nadie sabe cómo habrá acabado sus días. Pero pues de haber estado algo siquiera en la presencia del Señor, él ya salió totalmente de la presencia del Señor. Entonces mire, hay una diferencia tan grande y tan abismal de ser quebrantados, sea o no nuestra culpa, pero de quedarnos en las manos de Dios. Porque si nos salimos, amado hermano, como la vasija rota. Pero no es la voluntad de Dios, hermano. Cuando Dios le daba este mensaje a Jeremías, Dios le estaba dando primero la opción de que se arrepintieran. Porque primero le muestra la vasija en las manos del alfarero y les dice: ¿no podré hacer yo así con ustedes, casa de Israel, si se arrepienten? Les puedo dar una nueva forma, les puedo limpiar, les puedo hacer hasta más bonitos. Pero ellos, y más abajo dice, pero ellos no quisieron. Dios les dio la oportunidad en ese momento de decidir, pero ellos no quisieron, y después manda lo otro de romper la vasija y les dijo: así les va a pasar, porque no han querido arrepentirse. Entonces, amado hermano, los quebrantos en nuestra vida van a venir. Ojalá y no vinieran, porque hay quebrantos que a veces nosotros sentimos que quisiéramos morir literalmente. Porque hay aflicciones que a veces rebasan nuestro ser, que hasta el hambre nos quitan, que hasta el sueño nos quitan, que hasta las ganas de orar nos quitan. Hay quebrantos y hay aflicciones que a veces vienen a nuestra vida que nos da desánimo de todo. Pero tengamos en cuenta que de todo eso Dios va a sacar provecho. Amén. Alguien dijo algo muy cierto: un buen amo no desperdicia el tiempo de su siervo. Amén. Y Dios es así con nosotros. Amén. Todo lo que nos pasa en la vida, Él lo aprovecha para bien. Amén. Pero lo importante es que nosotros no nos salgamos de Él. Lo importante es que sigamos en sus manos siendo moldeados. Un defecto nos va a ver, nos va a quebrar. Pero ¿qué pasa? Nos volverá a dar la forma. Hoy investigaba un poquito de cómo es este proceso de hacer las vasijas. Y dice que primero cogen el lodo o la arcilla y la ponen en esa maquinita, y lo primero que hacen es hacer una bolita. Hacen la bolita y le siguen dando vuelta y con las manos le van haciendo. El segundo dice que es que le ponen agüita en el centro de la bolita. Dice que le echan unas gotitas. ¿Para qué? Para hacerle el huequito, porque obviamente la arcilla está dura todavía. Le ponen esa agüita para encontrarle el centro que va a ser la vasija. Ya hecho el huequito, después dice que le siguen dando la vuelta y empiezan a hacerla larga. Le empiezan a alargar la masita. ¿Para qué? Para que salga una vasija larguita. Y entonces dice que este proceso es muy delicado, que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque como la arcilla se va estirando, corre el riesgo ¿de qué? De romperse. Y entonces el cuarto proceso obviamente es darle la forma, darle el molde, el modelo que uno quiere. De ahí le empiezan a decorar. Y el quinto proceso, ¿cuál es? Llevarla al horno. ¿Para qué? Para que se seque y esté dura. Y mire, nosotros podríamos estar en cualquiera de esos procesos. Quizá unos recién están hechos la bolita, otros quizá están siendo regados, y es agua quien representa al Espíritu Santo, que tiene que caer sobre nosotros para ablandarnos, para que podamos encontrar el centro que es Cristo. Quizá otros ya están siendo alargados para darles la forma más grande, para dar un crecimiento espiritual más grande. Quizá otros ya están Dios les está dando una forma, les está decorando, les está pintando, y otros quizá ya están en el horno, pasados por fuego, para que sean resistentes, para que sean fuertes. Cualquiera que sea de esos procesos, amado hermano, la vasija va a llegar a su final si no se sale de manos del alfarero. Pero si se sale en algún momento,
¿qué pasa? Ya no se va a poder terminar la obra. Por eso es importante, amado hermano, que usted y yo nos rindamos a Dios. Hay procesos que no lo vamos a entender, hay cosas que no vamos a entender, y cosas que Dios permite, cosas que a veces nos buscamos, que no las entendemos, que no nos van a gustar, pero lo importante es no salirnos de sus manos. Y eso tiene que ver, amado hermano, con rendirnos a Él. Con rendirnos a Él todos los días y decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Cuando nosotros le decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, es prácticamente decirle, Señor, yo estoy dispuesto a todo con tal de que me des la forma que tú quieras. Porque yo puedo querer ser de una forma, pero quizá la voluntad de Dios es darme otra forma. Y cuando le decimos, Señor, hazme como tú quieras, haz, Señor, lo que tú quieras en mi vida, es decir, prácticamente, Señor, me rindo. Ya no voy a luchar más, ya no voy a pelear más, Señor, depongo mis armas. Por ejemplo, cuando los policías agarran a los ladrones, ¿qué es lo que les dicen? Manos arriba. Porque con las manos arriba, ¿qué pueden hacer ellos? No pueden hacer nada, no pueden defenderse. Si tienen armas, ¿qué les dicen? Suelten las armas. Manos arriba y suelten las armas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. Nos está dando forma, pues aguantemos. Levantemos nuestras manos, rindámonos, digámosle, Señor, no voy a pelear más, no voy a luchar más, haz conmigo lo que tú quieras, lo que tú desees, Señor, lo que sea tu voluntad. Y vamos a darnos cuenta, amado hermano, ¿sabe de qué? De que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y de que por más grande que sea el quebranto, con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que Dios tenía un propósito. Amén. Y vamos a disfrutar de ese propósito. Amén. Así que en esta noche, hermano, yo le voy a invitar a que nos rindamos a Él. Póngase sobre sus pies y ríndase.